jueves 6 de junio del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy el Evangelio nos habla de este mandamiento que tanto hemos escuchado y que debería estar presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. El día de hoy llega uno de los escribas y le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más grande. Y Jesús les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta es: ¿qué tanto amamos a Dios? Porque si verdaderamente amamos a Dios, sabremos de qué se trata amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Los invito a que meditemos el Evangelio del día de hoy, que está tomado de Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Han puesto atención que Jesús ha tenido que estar alerta constantemente para lo que le vayan a preguntar, porque siempre querían ponerle trampas? Ayer teníamos a los saduceos. Recuerden que los saduceos eran aquellos que solamente se regían por el Pentateuco y que eran los que tomaban o tenían los puestos más altos dentro de la sociedad judía. De ahí era donde salía el sacerdote mayor, pudiéramos decirlo, del templo. Y el día de hoy tenemos a los escribas. Y la profesión de los escribas consistía en interpretar la ley en todas sus muchas reglas y normas. A lo que se dedicaban los escribas era a conocer y aplicar la ley oral. Mientras que, como ya hemos visto, los saduceos no aceptaban la ley oral en absoluto. Tenemos este escriba que viene a Jesús con esta pregunta, que era una pregunta con la cual se debatía a menudo en las escuelas rabínicas. Y a lo largo de toda la historia de Israel siempre se trataba de ir resumiendo todos estos mandamientos o todas estas leyes. A los escribas les gustaba multiplicar las leyes. Eran tantísimas las que tenían que a veces era imposible poderlas seguir. Eran como unas 613 o incluso más todavía que eso. Y siempre andaban buscando la forma de ir poniendo más reglas y más leyes. En mi clase que tomé en la teología del Pentateuco, se dice que Moisés recibió 613 preceptos en el monte Sinaí, 365 según los días del año solar y más de 248 según las generaciones de la humanidad. Pero llegó un tiempo en el que David lo redujo de 613 a 11 preceptos nada más en el Salmo 15. Esto ya se los había repetido antes, pero si quieren ir a leer el Salmo 15, vayan por favor al Salmo 15. Después Isaías, de 15 preceptos que el rey David había dado, Isaías lo reduce a 6
Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 33, versículo 15. Después tenemos a Miqueas. Miqueas redujo todos estos preceptos de 6 a solamente 3, en Miqueas 6, versículo 8. Pero después, Isaías lo redujo de 3 a 2, y esto lo encontramos en Isaías capítulo 56, versículo 1. Y finalmente, Amós, que lo redujo de 2 a 1, esto lo encontramos en Amós capítulo 5, versículo 4. Pero Jesús llega y innova esos mandamientos. De todos esos 613 preceptos que tenían y después de los 10 mandamientos, ahora Jesús nos da el precepto más importante y le agrega uno más. Entonces ese primero es Oye Israel, Shema Israel. Y eso es el primer precepto. Escuchemos todos nosotros que el Señor es nuestro Dios y no hay otro. Por eso los judíos tienen este nombre, el nombre de Shema Israel, en la entrada de sus puertas para recordar quién es Dios cuando entran y cuando salen, cuando están en casa. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cuál es el signo que nos hace recordar a nosotros eso? Quizá es un Cristo que tienes a la entrada de tu casa, quizá es una imagen del rostro de Jesús, pero ojalá y tengas algo, ¿no? Que esté ahí, que te recuerde quién es Dios para ti. Y que en cada momento que tú voltees, cuando se pierden los estribos, cuando llega el coraje, cuando llega la tentación, es voltear a ver a ese Cristo y decirle: Señor, tú eres el primero en mi vida. Aquí estoy y pido y clamo por tu ayuda. Y después nos da el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una cita que se saca del Levítico en el capítulo 19, versículo 18. Y Jesús junta estos dos mandamientos. Eso era algo muy innovador, era algo que nadie había hecho antes. Jesús es la primera vez que lo hace y se lo enseña a este maestro que es un experto en la ley. Entonces, Jesús, cuando dice amar a tu prójimo como a ti mismo, ahí no da ningún permiso de solamente amar al que tengo a un lado o amar al que me cae bien, amar el que me ayuda, amar el que me da beneficios. Es amar, como lo he dicho antes, amar a tu próximo, el que está más cerca de ti, el que está ahí que quizá estás ignorando, con el que tienes algún resentimiento, con el que tienes algún coraje. Amarás suficientemente a Dios. Te amarás suficientemente a ti para amar a aquel que está a tu lado. Porque es aquí donde viene el reto de estos dos mandamientos. ¿Podremos hacer eso o seremos unos hipócritas ante la presencia de Dios que hablar de misericordia, de amor, de caridad y por otro lado no poder perdonar al que tengo enfrente de mis narices? Porque Jesús quitó todo ese preferencialismo de nada más amar a aquel que está o que me cae bien. Jesús pretendía incluir incluso a los gentiles, aquellos a los que se les estaba permitido odiar. Jesús dice: no, aquí se acabó todo eso. Ahora es amar a todo el que está cerca de ti, todo aquel que te rodea. Entonces este mandamiento Jesús lo dio sin restricciones ni fronteras. Solamente Jesús podía tomar la ley antigua y renovarla con un nuevo significado, válgame la redundancia. Cuando Jesús unió estos dos mandamientos, nos quiso decir que la religión para él, para Jesús, era amar a Dios y amar a los hombres. De eso se trata la religión. Él habría dicho que la única manera de probar que se ama a Dios es amando a los hombres y mujeres con los que nos mezclamos, con los que vivimos, con los que trabajamos todos los días. ¿Y qué es amar a Dios? Para poderlo entender más. Es amar todo lo bueno que Jesús hizo. Es amar la verdad. Es amar la solidaridad. Es amar el perdón. Es amar toda la creación, todo lo que Él ha hecho.
es amar la grandeza del amor, la grandeza de la misericordia. Esto me hace recordar también mucho aquel pasaje del Samaritano, ¿recuerdan? Cuando los ladrones atacan a este hombre y lo dejan semimuerto, y va el sacerdote y el levita, que solamente pasaron de largo porque lo que se les hacía más importante era el llevar el culto, hacer el culto, pero también hacer el sacrificio, y no podían mancharse. A Dios le importa más que hagamos el bien y que ayudemos a una persona que lo necesite en ese momento. Es más válido que cuides a tu enfermo, que cuides al que lo necesita, a que vayas a misa. Es ahí cuando tenemos que llevar el amor al hermano, el tener ese cuidado, esa delicadeza de estar ahí, porque es ahí donde también comulgamos, ahí recibimos a nuestro Señor, porque estamos haciendo el bien al otro, porque no es por comodidad, sino que es porque verdaderamente vamos a estar ahí acompañándole a aquel que necesita nuestra compañía en ese momento. Ya es por flojera y por desidia, ahí sí ya no está muy bien, ¿verdad? Pero cuando no puedas, no te sientas mal, cuando has estado cuidando a un enfermo, cuando fue por causa de enfermedad que no pudiste ir a misa, no te sientas mal. Y por último, yo siempre quiero imaginarme a Jesús, su mirada. Solamente quiero traer eso a mi mente, cómo estaría viendo a ese hombre. Porque este escriba se había adelantado a todos aquellos que estaban a su alrededor al escuchar a Jesús y al poner atención a lo que estaba diciendo, porque estaba de acuerdo con Jesús. Y por eso les digo que tiene que haber habido una mirada de amor en los ojos de Jesús, y también una mirada de invitación cuando le dijo al escriba: hasta aquí has llegado tú. ¿No quieres seguir adelante y aceptar mi manera de ver las cosas? Y es lo que nos dice, nos pregunta el día de hoy Jesús: ¿no quieres seguir adelante conmigo? ¿Te gustaría aceptar mi manera de ver las cosas? Ojalá que todos podamos aceptar lo que Jesús nos ofrece el día de hoy. Ojalá que cada uno de nosotros podamos seguir ese mandamiento de amor que nos da: amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendita tarea tenemos el día de hoy. Hermano, hermana, ¿cómo estamos amando a Dios? ¿Cómo estamos amándonos a nosotros? Espero que podamos escuchar esa palabra: oye, el Señor es tu Dios. Y desde ahí empezamos. Que todos tengan un excelente día y Dios los bendiga. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.